Hemos invitado al ministro de Hacienda, don Andrés Velasco, a conversar precisamente de cómo Chile se está preparando para enfrentar un escenario que todavía no termina de decantarse. Ministro, bienvenido a Tolerancia Cero. Muchas gracias. Aquí siempre los diálogos son muy fraternos, pero comenzamos siempre con una pequeña nota que presenta el problema. Tal vez la coyuntura más difícil de la economía mundial, con las cuentas fiscales en orden y más liquidez que nunca antes en nuestra historia, tanto en el fisco como en el Banco Central. Pero claramente, si el mundo respalda el precipicio, el efecto que vamos a tener va a ser gigante. Nosotros por lo menos estamos muy tranquilos. Nosotros por lo menos estamos muy tranquilos. Un buen presupuesto que nos permite seguir avanzando en la inversión pública, en los programas sociales y actuando de modo contracíclico. Hace algunos días vimos al ministro de Hacienda en un programa de televisión haciendo una serie de afirmaciones que a mí me parece muy importante aclarar. Hasta acá nadie se la ha respondido y sin embargo me parece que muchas de las cosas que allí se dijeron requieren urgentemente ser explicadas de modo que cada uno de ustedes sepa muy bien qué es lo que está pasando en Chile y qué es lo que nos espera a futuro. El sistema bancario chileno es muy sólido. El ministro le dice al país que el sistema bancario chileno es muy sólido. Pues bien, es bueno que ustedes sepan que eso no es así. El sistema bancario chileno es tan frágil y débil como el sistema bancario en todo el planeta. Un sistema que se ha orientado totalmente hacia la especulación, no a través de lo que es impulsar la producción del país. El sistema bancario chileno es muy débil. No se olviden que hace 25 años más o menos, el gobierno de aquella época, la dictadura militar, tuvo que salir a salvar al sistema bancario chileno regalándoles más de 5.000 millones de dólares, muchos de los cuales nunca se devolvieron. Y ahora, una vez más, este mismo ministro de Hacienda le está entregando a los bancos chilenos más de 3.800 millones de dólares. ¿Saben ustedes cuánta plata es esa? ¿Cómo se puede decir que el sistema es sólido cuando hay que ir en su rescate con esa cantidad de dinero? ¿Por qué no se rescata a los pequeños empresarios, a los pequeños agricultores, a los comerciantes, a las micro y pequeñas empresas que están tan desesperadas por poder acceder al crédito, a la capacitación, a mecanismos de asociatividad que les permitan desarrollar su actividad? El sistema bancario chileno ha ganado miles de millones de pesos a costa de todos nosotros. Me parece que el ministro comienza esta entrevista con un primer error, vamos a suponer que es un error. El sistema bancario chileno es endeble y el gobierno hoy día está metiéndole miles de millones de dólares para salvarlo. Tenemos una política fiscal que nos permite equilibrar dos objetivos que creo que hay que equilibrar. Por un lado, tiene que ser lo suficientemente austera y ajustada para abordar el problema de la inflación. Pero al mismo tiempo debe ser y puede ser hoy día lo suficientemente crecedora, de modo que actúe de modo contracíclico. En realidad el gobierno no ha tenido una política austera, porque en momentos de crisis lo que recomiendan hoy día muchos economistas a nivel mundial es que justamente los gobiernos deben avanzar en sus proyectos de inversión, deben inyectar recursos en el mercado de tal modo que la economía se pueda ir reactivando. Hoy día el gobierno cuenta con enormes recursos. ¿Y qué ha hecho con ellos? Los tiene depositados, especulando también, en fondos internacionales, en vez de utilizarlos justamente acá en Chile. Hay tantas necesidades que todos nosotros percibimos día a día. En salud, nuevos hospitales, mejorar los ya existentes, aumentar el número de especialidades para que no haya que estar esperando a veces semanas o meses o incluso años para alguna operación. Hay necesidades en el mundo de la educación. Necesitamos mejor calidad de educación, necesitamos más infraestructura, necesitamos más conectividad. Hay necesidades de infraestructura caminera, de infraestructura portuaria. Hay necesidades a nivel de ferrocarriles. Ya sabemos lo que hizo el presidente Lago, un escándalo, gastó 1.000 millones de dólares, pero eso no es inversión fiscal, eso es simplemente un fraude, puesto que nunca llegamos a tener los ferrocarriles que él nos prometió. Lo que tiene que hacer el gobierno en este momento de crisis es tomar parte importante de los recursos e invertirlos sobre todo en regiones, invertirlos en las carencias que están postergadas por tantos años. De ese modo se reactiva el país, se reactiva la producción y se permite que los sectores justamente que generan más empleo, la micro y pequeña empresa, pueda activarse, dinamizarse y sortear esta crisis que estamos enfrentando. La situación internacional financiera es muy delicada. No estoy diciendo nada que sea demasiado novedoso, pero es importante constatarlo, ¿no es cierto? Va a ser este episodio que el mundo va a vivir
una prueba de carácter olímpico. Vamos a tener que demostrar que tenemos resistencia. Vamos a tener que mojar la camiseta. Pero lo importante es que también hemos recibido training de carácter olímpico. O sea, Chile es un país que no se quedó sentadito en el pasto mirando cómo pasaban las nubes. Hicimos la tarea, o sea, nos entrenamos. Una vez más el ministro se corre olímpicamente, ya que hablamos de deporte. Lo primero es una autocrítica. Yo hubiera esperado del ministro que se diga, se ha cometido un error, que se diga que la política económica seguida por los gobiernos de la concertación ha sido equivocada, puesto que hoy día se está derrumbando en el planeta entero y por cierto también acá en Chile. Solamente en el último año se han perdido más de 30.000 millones de dólares y esos son los ahorros de ustedes, son los ahorros de todos nosotros para poder jubilar en algún momento con una pensión más o menos digna. Pues bien, eso desapareció. ¿Qué hay que hacer? Traer esos fondos de pensiones, invertirlos en Chile, sobre todo en el área productiva. Una segunda medida, antes de seguir escuchando al ministro. Es fundamental hoy día recuperar nuestro cobre. Allí se están perdiendo también miles de millones de dólares cada año. Las multinacionales que operan en Chile se lo llevan sin siquiera pagar impuestos. Hay que ponerle un impuesto a las sobreganancias excesivas que están teniendo. Allí hay dos medidas. Sigamos escuchando al ministro. Me gustaría saber cuál es la situación. ¿Cuánto hemos perdido ya? Nada. 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 Danos el dato. Me sumo al pedido de Fernando Villegas, porque no es verdad. Porque no es verdad. Cuando él dice que no hemos perdido nada, no está siendo riguroso con las cifras. Depende a quién se refiere. Si se refiere a los bancos, efectivamente no han perdido nada y además están ganando mucho, porque el dinero que le está entregando el gobierno les va a significar más utilidades, porque el aporte que está haciendo el gobierno a través de Corfo para la microempresa son más ganancias para los bancos. Pero por favor, los pensionados de Chile han perdido muchísimo. Los trabajadores de nuestro país, más de 6 millones de cotizantes en la AFP, hemos perdido, como decía hace un rato, casi 30.000 millones de dólares. Eso se fumaron, se perdieron. Se perdieron porque el dinero estaba en especulación financiera internacional. Así que claro que hemos perdido. Hemos perdido también la posibilidad de invertir ganancias del cobre que se llevaron las multinacionales, decenas de miles de millones de dólares. Hemos perdido la posibilidad de utilizar adecuadamente los recursos que hoy día están en estos fondos soberanos depositados afuera, cuando los requerimos acá, tal como explicaba recién, en vivienda, salud, educación, trabajo, protección medioambiental, desarrollo de infraestructura. Parece que el señor ministro no está mirando el país real, está mirando solamente sus cuentas personales y sus arreglines con los bancos, pero no lo que está pasando en el país de los millones de chilenos que están sufriendo las consecuencias de esta crisis. Yo creo que lo peor que podemos hacer hoy día es empezar a darle crédito a rumores que en el 99,99% de los casos son infundados. ¿Cómo que rumores, señor ministro? ¿Acaso es un rumor los cientos de millones de dólares que ha perdido el gobierno por el desastre del Transantiago? ¿Cómo que rumores? ¿Acaso no es verdad que el gobierno está gastando miles de millones de dólares en compra de armamento? ¿O son rumores acaso el que todas las dueñas de casa cuando salen a comprar, cuando van a la feria, están encontrándose con que los alimentos han duplicado sus precios? Eso no son rumores, esas son situaciones que viven día a día todos los chilenos. ¿O son rumores acaso que mucha gente, muchas familias hoy día ya están pensando seriamente en cambiar a sus hijos de colegio el próximo año porque no tienen para pagar la matrícula? Eso no son rumores, señor ministro. Eso es una realidad muy dura, muy difícil que están viviendo hoy día millones de chilenos. Lo que yo quisiera escuchar como mínimo es un reconocimiento de su parte y del gobierno de que se han cometido errores y que van a enmendar el rumbo para que verdaderamente resuelva la situación de miles, de millones de familias que hoy día viven tremendamente angustiadas, que hoy día no logran pasar ni siquiera el mes. Y estamos disponibles, estoy disponible, señor ministro, para ir, cuando usted lo desee, a entregarle nuestras propuestas, mis propuestas, para mostrarle que es posible construir un Chile más justo, un Chile más humano.